Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sección de comunicación 4, que tiene como temática Gallegos en América. Y vamos a empezar con Javier Jurado Luque, que viene de Vigo, del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Así que, Javier, cuando quieras. Comparto la presentación. Perfecto. Bien, buenas tardes. Ante todo, quiero mostrar mi agradecimiento al Comité de Lectura del Congreso por haber seleccionado mi comunicación. Trataré sobre la estudiantina del Centro Gallego de La Habana bajo la dirección de José Fernández Vide en el periodo 1924-1932. José Fernández Vide, compositor orensano de Galicia, nacido en 1893 y muerto en 1981, desarrolló una extensísima labor como compositor, pianista y docente. En el periodo de 1924 al 32 se trasladó a La Habana como director de las agrupaciones integradas en la sección de Bellas Artes del muy ilustre Centro Gallego de La Habana, en la que habría un coro, un orfeón, está arriba, de hombres, cantando a cuatro voces graves, un coro típico abajo a la izquierda, una formación de voces mixtas con instrumentos tradicionales, concretamente se puede observar a la izquierda gaita y tambor, y una estudiantina, la estudiantina Concesión Arenal, integrada por instrumentos de pulso y púa fundamentalmente. Además, durante este periodo fue profesor de instrumentos de cuerda frotada y pulsada del Centro Gallego y director del conservatorio que dicho centro precisamente creó para que él ocupara la dirección. La comunicación aborda la labor de este compositor al frente de la estudiantina del Centro Gallego, así como las obras que compuso para dicha formación. Las estudiantinas tuvieron apogeo en esta época, sobre todo desde finales del siglo XIX. Se trata de una extensión de la agrupación estudiantil o tuna, con la que comparte instrumentarium y repertorio, pero no signos de identidad ni simbología, y que nacieron al amparo de las grandes sociedades culturales burguesas. Estas agrupaciones contaban con guitarras, laúdes, bandurrias y mandolinas. Ocasionalmente también se podían unir otros instrumentos como violín o flauta y también violonchelo, aunque más raramente contrabajo. El repertorio comprendía aires nacionales y aires hispanoamericanos, así como arreglos de música académica, sinfónica para solistas, de zarzuelas, de óperas y piezas compuestas para este tipo de agrupaciones, sobre todo desde el punto de vista de la influencia de la música ligera. El contacto del compositor Fernández Vide con las estudiantinas probablemente deriva de su Orense natal. De hecho, consta gira de la Tuna Compostelana en 1897, de la Tuna Académica de Coimbra en 1902 y de nuevo la Tuna Compostelana actuó en Orense meses antes de la marcha del compositor a La Habana en 1924. Giras similares se produjeron en Cuba, visitada por la Tuna Jovellanos de Gijón de 1913. Esta agrupación incluía gaita en su formación. De ello se desprende la afición que por estas agrupaciones existía en la isla. En el Orense de inicio de los años 20, época en que Vide marchó para Cuba, existieron dos formaciones estables, los Rondadores y la Troya. Esta es la foto de la Troya de 1933. Estas formaciones contaban con bandurrias, laúdes, guitarra y violín, además de voces. Hay otra agrupación llamada Los Trovadores, pero que aparecen en datos en 1926. En ese momento Vide ya residía en La Habana, por lo tanto no pudo sentirse influido por dicha agrupación. En los centros gallegos las estudiantinas cumplieron una función de integración social identitaria y de regeneración cultural. Además de en Cuba, se encuentran estudiantinas ligadas a Casa de Galicia en, por ejemplo, Buenos Aires, también importante centro de la emigración gallega en los años 20. La primera mención a una agrupación estable en La Habana se refiere a la estudiantina española, situada arriba a la izquierda y data de 1881. Dada la cantidad de gallegos emigrados en Cuba, no es de extrañar que su presencia en esta formación fuera mayoritaria.
Las noticias de prensa recogen fotos de la rondalla, en la que podemos ver ya más tarde, en 1908, 3 mandolinas, 4 bandurrias, 5 guitarras, flauta, varios niños y panderetas, más el director en segunda fila en el centro con un violonchelo. Esta estudiantina española fue dirigida durante una época por el santiagués José Castro Chané, reconocido compositor y antecesor como profesor de vide en el centro gallego. Además, Castro Chané era un gran intérprete de bandurria. Según informaciones de prensa, su repertorio se orientaba hacia lo tradicional, de sonoridad gallega, o con aportaciones de música académica con muchísima atención al repertorio para bandurria y piano. A inicios de 1881 se impartían clases de pulso y púa en el centro gallego, pero no había una agrupación filarmónica fija, una estudiantina fija, por lo que Chané creó la Filarmonía, que acogió a esos alumnos bajo la dirección de su colaborador Constantino Pereira. El repertorio de la estudiantina fue aproximadamente el mismo de Chané, aires populares con aportaciones de música académica y bailables. Chané no abandonó la dirección de rondalla y se le encuentra 5 años antes de su muerte, o sea, en el año 1912, al frente de la rondalla de la Sociedad Euterpe. Además de esta sociedad y la sección de Filarmonía del Orfeón Ecos de Galicia, o sea, la rondalla del centro gallego, existió otra en la isla, que era la rondalla Pepito Arriola de la Asociación Ferrol y su comarca. De ahí concluimos la importancia de las estudiantinas ligadas a la emigración gallega en La Habana, a las que habría que sumar la estudiantina española, que no era gallega, pero estaba fundamentalmente integrada por gallegos. Tras Pereira se hizo cargo de la estudiantina del centro gallego Joaquín Son, al que sucedió Eustaquio López en 1922. La foto de arriba a la derecha muestra, aunque no tiene mucha calidad, una agrupación eximia con muy pocos componentes, mayoritariamente guitarras, pocas mandolinas de bandurria. En el periodo de José Fernández Vide, asumió al llegar a Cuba la dirección de la estudiantina, que en ese momento se llamaba indistintamente Rondalla del Plantel Concesión Arenal o Rondalla del muy ilustre centro gallego. En la fotografía se aprecian 2 flautas delante en el suelo, una de madera y otra metálica, guitarras, mandolinas en mayor número que bandurrias, lauda y quizá en tercera fila un laudón. El número de intérpretes supera la treintena, cifra aproximada a las que con nombre y apellido recoge la prensa, concretamente el Diario de la Marina de Cuba en 1928. En otras fotos abajo se observa a la altura del director la presencia de un violonchelo, lo que justifica la inclusión en alguna obra de vide de este instrumento, como por ejemplo el pasodoble Los Arenaleses, homenaje a la rondalla, rondalla de concesión arenal y por tanto Los Arenaleses como nombre. Probablemente Vide introdujo paulatinamente al alumnado de sus clases de instrumentos de arco y púa, lo que explicaría tanto lo numeroso de la agrupación como la inclusión en alguna pieza de violín. De hecho, algunos estudiantes cursaron simultáneamente estudios de violín y mandolina con el propio compositor. Fotografías posteriores, como la de abajo, muestran una agrupación de menor número con mayor presencia de mandolinas que de bandurria, hecho observable las correspondientes a las clases de arco y púa, impartidas por Vide y ratificado por el orgánico de sus piezas y arreglos para estudiantina. En conclusión, es más que probable que el compositor optase por sustituir paulatinamente bandurrias por mandolinas. El repertorio escogido por Vide coincide con el habitual: música de salón, que tenemos a la derecha con atención a valses y pasodobles, señalado en verde en la filmina, en la columna de, música académica, también en la derecha en amarillo, y aires regionales, tan solo una muñeira, redundando en el carácter identitario de esta estudiantina del centro gallego, situada en azul. El número de composiciones originales del compositor de Vide es importante, en la columna del centro, en color verde, así como la cantidad de arreglos de música académica de compositores conocidos. Llama la atención la incorporación de la estudiantina a la zarzuela del compositor Miñatos de Brán en el papel de Tuna Compostelana de Medicina de Santiago, también un elemento identitario, así como la estrecha colaboración que mantuvieron la estudiantina y el Orfeón, con 3 piezas cantadas, 2 de ellas con tenor solista más coro a 4 voces y otra de coro a 2 voces, con acompañamiento ambas de rondalla. En el libro Cuba Musical se recoge, cito, el auge que alcanzaron el Orfeón y la rondalla, sobre todo esta que al año siguiente obtenía en reñida lucha el primer premio del concurso de estudiantina celebrado en el Teatro Pairet el 6 de febrero de 1925, fin de la cita.
A pesar del dato, las noticias de prensa sitúan el concurso de banda, orfeones y estudiantina en dicho salón los días 2 y 3 de marzo de 1926, o sea, un año después. En la categoría de estudiantinas participaron la Rondalla Cuba, la del Centro Gallego y la de la Juventud Montañesa. Las bases estipulaban que las agrupaciones tendrían 25 ejecutantes como mínimo, incluirían flauta y pandereta. La fantasía de Aida sería la pieza obligada del concurso y cada agrupación interpretaría una de libre elección, eligiendo vide la danza húngara de Brahms, probablemente la número 5 en el repertorio. El premio fue muy protestado por la Juventud Montañesa, alegando la presencia de músicos de refuerzo entre los gallegos. Es probable que el éxito obtenido en el concurso impulsara la composición de vide para la agrupación, dado que en 1927 vieron la luz 4 obras: Posío, Serenata de Amor, Serenata Romántica y La Tropical, las 3 últimas con acompañamiento también en la voz del Orfeón del Centro Gallego. El estudio de las composiciones de vide para la rondalla revela su preferencia por las tonalidades de la mayor, la menor, la frigio mayor, re mayor, sol menor y sol mayor, además de cierto interés por modular a tonos cercanos y mantener la fundamental, con frecuentes cambios de modo por sección. Parece con ello facilitar la interpretación con mandolina, cuyas cuerdas al aire presenta la afinación sol, re, la, mi, mientras que la de las bandurrias sería de sol, do, fa sostenido similar. Para facilitar la ejecución con bandurrias podría partir de una escordatura bajando un tono, es decir, fa sostenido similar, re, sol, con lo cual algunas cuerdas al aire serían coincidentes con las de la mandolina. Cabe preguntarse en relación a ello si los componentes de la estudiantina leían música o tocaban por cifra. Si fuese esto último, la diferencia de afinación entre bandurria y mandolina obligaría a realizar 2 tablaturas diferentes. Las partes sueltas encontradas en el archivo del compositor parecen confirmar que al menos una fracción de los instrumentistas leían música, pero no se puede asegurar que lo hicieran todos o todos al mismo nivel. Aunque no se hayan encontrado partes cifradas en el archivo, hay de suponer que cada intérprete tendría la suya entre sus materiales y no en los del compositor. La preparación de partituras, si había que hacer cifras, supondría un doble trabajo para un compositor que además estaba más familiarizado con la mandolina a través de sus estudios de violín en su Orense natal que con la bandurria. Sin embargo, la rondalla era heredera de la estudiantina creada por Castro Chané, quien resultaba ser no solo objeto de culto en el centro gallego, sino un virtuoso de la bandurria. Compaginar la igualdad tímbrica de los instrumentos solistas, en este caso melódicos, bandurria, mandolina, con la comodidad de la escritura cifrada para mandolina, para un compositor que dominaba el violín y por tanto la misma afinación que el otro instrumento, con la presencia de bandurrias justificadas por la tradición y por el recuerdo de Castro Chané, no debe ser sencillo para vide, aunque los éxitos cosechados demuestran que supo estar a la altura del compromiso. Redundando en ello, si se comparan los datos de los miembros de la agrupación con los alumnos de música del Centro Gallego en 1928, se detecta que varios cursaban estudios de solfeo, pero sobre todo de mandolina, o tenían estudios de mandolina y no de solfeo, lo que redunda entonces en la consideración de que la lectura era cifrada y no por música. El análisis de las calificaciones evidencia desigualdad por instrumento: 12 alumnas de mandolina frente a 2 de bandurria, mientras que en violín hay 9. De ello se deduce un mayor interés de la mandolina frente a la bandurria por parte de vide, y que la mayor parte de los integrantes leían música por cifra. Al orientar a los alumnos hacia la mandolina, también nutriría probablemente sus clases de violín. Tras vide, el maestro Rey se hizo cargo, pero progresivamente la agrupación experimenta un periodo de vacío hasta que le sucede Rodríguez Carballés, profesor de violín, guitarra y mandolina en el Centro Gallego, que ejerció la dirección en los años 40. Como conclusiones de ese trabajo de investigación, la estudiantina del Centro Gallego, bajo de la dirección de José Fernández Vide, alcanzó altas cotas de éxito. Este resultado se asocia a su figura, toda vez que las fases previas, es decir, entre el 17 que murió Chané y el 24 que llegó él, y posteriormente del 32 al 40, cuando él después del 32 se había marchado, la agrupación experimentó momentos bajos. En segundo lugar, los conocimientos violinísticos de Vide, así como las cercanías formaciones de su Ourense natal, debieron ser determinantes al asumir la dirección de esta agrupación, la única no vocal del Centro Gallego que dirigió. Se da la circunstancia de que en el resto de su existencia en Ourense tuvo trato con otras estudiantinas, pero no dirigió ninguna ni volvió a componer para ninguna formación de este tipo. Antes bien, lo que hizo fue adaptar algunas piezas
de esta época de la estudiantina de Cuba para rondallas, comparsas de carnaval que tenían también este tipo de instrumentos. El estudio de las composiciones de vide evidencia rasgos comunes al género: cuadratura, interés por la repetición variada, empleo de secciones contrastantes, así como en la elección del repertorio bailable, sobre todo valse y pasodoble, música académica y aires regionales, aunque solo sea una muñeira en este carácter identitario lógico en un centro de emigración. Finalmente, las tonalidades escogidas relacionadas con las cuerdas de la mandolina al aire y la proporción de alumnado en las clases de cada instrumento reflejan el interés progresivo de vide por la mandolina sobre la bandurria que progresivamente debió eliminar de su agrupación. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tan interesante presentación sobre vide y la estudiantina del Centro Gallego de Habana. Seguimos ahora con Javier Ares Espiño, que viene del Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Javier, cuando quieras. Sí, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Buen día, buenas tardes. El objetivo de esta comunicación es trazar las líneas principales en la historia de la institución musical Coro o Rumorosos del Centro Betanzos de Buenos Aires. Comenzando por el principio, Betanzos es una ciudad gallega ubicada en la costa noroeste de la península ibérica, en las Rías Altas, y que fue fundada en 1219. Los destinos en la emigración betancera del siglo XIX y principios del XX fueron variados, pero con una notable preferencia en la capital argentina. Eso hizo que ya desde un primer momento fuesen frecuentes las reuniones de emigrantes betanceiros en Buenos Aires para celebrar las fiestas de su ciudad natal alrededor de la festividad de San Roque. Estas reuniones también servían como vehículo para organizar ayudas a otros emigrantes, y todo ello cristalizó en el año 1905 con la fundación de la Sociedad Hijos de Betanzos, cuyos estatutos fueron aprobados en la Asamblea General celebrada el 25 de enero de 1906. Esa institución es la que luego pasa a llamarse Centro Betanzos de Buenos Aires. Partiendo de esos 62 socios fundacionales del año 1905, que casi se triplicaron al año siguiente, se produce un punto álgido en 1956, cuando se alcanzó el número máximo con 1.024 socios. Las cifras de socios se mantuvieron estables hasta los años 80, donde comenzó una progresiva reducción hasta llegar a los 481 socios en el año 2005, que fue el año del centenario de la fundación del Centro Betanzos. Entre las actividades del Centro Betanzos de Buenos Aires, además de las tradicionales conmemoraciones y organizaciones de fiestas y banquetes, destacan la creación en 1933 del Coro Rumorosos, la creación en 1947 de la Biblioteca Social Antolín Faraldo, la fundación del conjunto de danzas tradicionales de Betanzos César Quiroga y colaboraciones como, por ejemplo, con el coro galego Bretemas e Raiolas. Cruzando de nuevo el Atlántico, volviendo otra vez a ese Betanzos originario y también contextualizando un poco el ambiente musical y artístico, citaré simplemente que la Banda Municipal de Betanzos fue creada en 1852. En ese año, la Corporación Municipal de Betanzos acordó crear una academia y una banda municipal de música. Esta agrupación mantuvo su actividad durante más de 100 años, concretamente hasta 1965, cuando se acordó disolución de la misma y cesaron su actividad los músicos funcionarios locales. Como decía, en el año 1933 fue fundado el Coro Rumorosos, que mantiene su actividad de forma casi ininterrumpida hasta la actualidad, aunque en esta comunicación cerraremos en el año 1984. Luego explicaré por qué. El motivo de la creación de este coro es que, cito textualmente, los emigrantes betanceiros, que todas las noches se reunían en la sede social, a principios del siglo pasado, para un poco salir de su morriña, cantando sus tierras brigantinas, recordando anécdotas de la tierra lejana, dieron inicio a la fundación de la Coral Polifónica
Os Rumorosos. El coro, por supuesto, fue uno de las piedras angulares del Centro Betanzos de Buenos Aires, participando en la mayoría de los actos que se celebraban. Pasamos ahora a las etapas de los directores, que son una forma de limitar un poco las etapas del coro, ¿no? ¿Quién ocupaba ese cargo de director? Y aquí podemos ver a los 4 personajes que protagonizan este punto, ¿no? Que son Manuel Prieto Marcos, Isidro Maiztegui, José Coralini y Carlos López García Picos. Manuel Prieto Marcos fue un músico y poeta originario de Tui que destacó por su faceta como director de coros en Argentina, entre ellos Branzas de Ultrella, Saudades y Os Rumorosos, que fue uno de los últimos que dirigió. El comediógrafo Ricardo Flores decía que fue precisamente en Os Rumorosos donde Prieto Marcos puso de manifiesto su valía, subrayado por sus originales composiciones y armonizaciones de obras populares que programó en sus conciertos. Su etapa al frente, como decíamos, sería entre el año 33 de su fundación hasta el 33. Y en el 33 recogería la batuta para dirigir a este coro Isidro Maiztegui. Isidro Maiztegui, aunque nacido en Argentina, su padre era vasco y su madre gallega. Siempre tuvo una conexión importante con las sociedades de migrantes argentinos, de inmigrantes gallegos en la Argentina. Y sobre su participación en Os Rumorosos tenemos una entrevista que recoge la investigadora María Fouz, que es la biógrafa de Maiztegui, donde el compositor relataba exactamente cómo fue su primer contacto y cómo acabó dirigiendo Os Rumorosos. Pepe Suárez, en su película Mariñeiros, me encargó sobre el elemento de las canciones la música de fondo de la película. Allí me conoció Comesaña, que dirigía personal y provisionalmente el coro Rumorosos. Pasé a dirigir aquel coro. Fue en aquella época, precisamente, cuando salí para Mendoza a la Universidad de Cuyo. Por lo tanto, decíamos, Maiztegui se pone al frente del coro Rumorosos en ese año 36, que es el año de estreno de esa película Mariñeiros, y su etapa al frente del coro llega hasta principios de los 40, cuando se traslada a Mendoza. El siguiente director es José Coralini, de origen argentino y con ascendencia italiana. Fue profesor de morfología y dirección coral en el Conservatorio Nacional y desarrolló su labor docente hasta finales del año, hasta finales del año 1971. Aunque su etapa como director del coro Rumorosos fue breve, ejerció una gran influencia sobre esta agrupación coral. Y destacan también sus ideas que traslada en alguna entrevista, donde muestra una opinión muy crítica con el papel de los coros como fin de fiesta, ¿no? Decía que en muchos casos era a lo que se limitaban los coros que existían en múltiples asociaciones de migrantes. Él apostaba por una labor más amplia y especializada. El coro estaba formado por un buen número de no gallegos. Cito también textualmente: los coristas gallegos tenemos un deber de gratitud con los que no lo son y con el maestro de nuestra coral, el señor Coralini. Vaya a ellos nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos en esta cruzada para difundir nuestro rico folclore gallego entre propios y extraños. Hay en nuestra coral un porcentaje de coristas argentinos de ambos sexos. Tenemos otro buen número de españoles no gallegos y tenemos un italiano que nos enorgullece, el amigo Colachico. Colachico fue un barítono de origen italiano y desde un primer momento asumió funciones de solista y su presencia en la agrupación se mantuvo a lo largo de varias décadas, asumiendo también funciones de preparador de voces. Y aquí en esta foto podemos observar la sucesión que se produce entre, en primer plano podemos ver con traje a José Coralini y justo detrás un jovencísimo Carlos López García Picos, que fue su sucesor.
Carlos López García Picos había emigrado a Argentina en 1940 y tanto él como su familia mantuvieron una implicación muy activa tanto en el Centro Betanzos como en otras entidades asociativas de migrantes. Uno de los documentos que nos proporciona una foto fija sobre esta coral es este cancionero editado por el Centro Betanzos de Buenos Aires en 1942. Ahí podemos observar el repertorio que frecuentaba, que viene siendo el habitual, con mucha presencia, por supuesto, de todo lo que es música popular. Carlos López García asume la dirección del Coro Rumorosos en el año 49. En ese año aparece un artículo en la revista Betanzos, que es la que edita el Centro Betanzos de Buenos Aires, y es un artículo firmado por Antonio Suárez de Opazo, el presidente del Centro Betanzos, y que lleva por título "É un rapaz de Betanzos o novo director da coral do Centro Betanzos os Rumorosos". En ese artículo resalta ese hecho, ¿no? de que bueno, habían tenido una muy grata experiencia con los anteriores directores, pero ahora tenían uno que había nacido en Betanzos. Y parece que les gustaba especialmente. Muy brevemente voy a comentar esta foto, en la que creemos, puede ser, la referencia que tenemos es que Carlos López García Picos está dirigiendo un grupo de corales en el entierro de Castelao. Desde su llegada a Buenos Aires, Castelao, figura del galleguismo, siempre estuvo muy ligado al centro gallego y al centro Betanzos. El 21 de agosto de 1948 es nombrado presidente honorario del Centro Betanzos. Y esta foto, según el periodista Lois Pérez Leira, corresponde a eso, al entierro de Castelao. Pero es un dato controvertido que genera dudas porque no aparece noticia de esa actuación en ninguna de las publicaciones de todo lo que ocurrió, de todo ese terremoto que fue el fallecimiento de Castelao en 1950. Pero que se apoya en la memoria de otros emigrantes destacados, como es el caso del escritor y periodista José Neira Vilas, quien refiere esta misma actuación en una de las cartas que intercambió con García Picos. En la revista Betanzos del año 1951, la comisión directiva informa de que se pone en marcha una escuela gratuita de música y el encargado de impartir clase de 7 a 9 de lunes a viernes es el director del coro, Carlos López García Picos. García Picos solo vio interrumpida su actividad como director del coro durante sus años de estudio en París, entre los años 57 y 64. Pero tras su regreso, en ese 1964, reorganizó el coro y reactivó la actividad musical del Centro Betanzos. Las actuaciones del coro Rumorosos fueron frecuentes en diversos teatros de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo actuaciones en el Teatro Colón y también en otras ciudades americanas como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario o Montevideo. Y rápidamente mencionaré pues, algunos hitos en la historia de este coro, como son la grabación de un disco en 1954, un segundo disco en el año 1971, en ese caso además es un disco que fue editado por el Centro Lucense, y su presencia muy frecuente en algunas emisiones radiales dedicadas a los gallegos emigrados en Buenos Aires, especialmente en el programa Audición Recordando a Galicia, en Radio Rivadavia, dirigido por Maruja Boga y que comenzó a emitirse en 1945. Como final, como conclusión, con García Picos como director, el coro Rumorosos vivió una larga etapa que se extendió durante precisamente los años de más actividad del Centro Betanzos. Y entre sus actuaciones más relevantes destaca concretamente una del 20 de noviembre de 1950 en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Hasta aquí mi presentación. Muy obrigado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Estupendo de tiempo a todos. Y ahora terminamos con Susana de la Cruz Rodríguez, que viene de la Universidad de Oviedo. Pues bienvenida, Susana, y cuando quieras.
Hola, ¿me escuchas? Sí, te estamos escuchando, Susana, sí. Vale, Cuando muchas quieras. gracias. Pues voy a repetir la presentación. Si quieres poner tu PowerPoint en modo de presentación, Sí, se ve mejor. Vale. vale, entonces, ¿qué pongo? Compartir acá, ¿no? Sí, Compartir aplicación. ya lo tenías. Sí, perfecto. Acá, ¿no? Ahora, perfecto, perfecto. Pues cuando quieras. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sobre todo agradecer a la dirección del Congreso por permitir participar con esta comunicación. Vengo a hablarles de Arturo Pérez Quintana y la gaita en la música popular cubana del siglo XXI. En el gaitero saxofonista cubano Arturo Pérez Quintana, la gaita se proyecta dentro de las celebraciones de las asociaciones españolas de la isla, así como en la escena musical habanera e internacional, en la que convergen otros géneros y músicas. Asumimos como escena musical aquella que definen autores como Ripollès y Straff como un espacio cultural donde coexisten prácticas musicales, interactuando unas con otras a través de distintos procesos de diferenciación. Aquí analizaremos cómo se produce en él la inserción de la gaita en su proyección como músico, al integrarla en su formación como músico académico e incluirla dentro de distintos proyectos en los que participa como músico popular. Pérez Quintana, cubano de ascendencia en tercera generación de gallegos y asturianos, es heredero de los procesos migratorios que llevaron al asentamiento en Cuba de alrededor de 4 millones de migrantes en el periodo de migración masiva de España a América. De procedencia mayoritaria de gallegos y asturianos, estos migrantes se agruparon en asociaciones donde sus grupos dirigentes reforzaron el ideario de identidad colectiva regional, el uso de elementos simbólicos asociados a su cultura, como la música, la lengua, la gastronomía, los bailes, fueron reforzados y reconstruidos en el espacio americano. Vemos en pantalla dos imágenes de festividades de las comunidades asturiana y gallega en Cuba, donde se emplean estos símbolos. La gaita y el traje regional aparecen representados y descritos por la prensa como representantes de nuestras tradiciones y costumbres, fuerte y varonil como la raza, que debe mantenerse altiva y arrogante y no mezclarse con las músicas modernas. Dicha idea es reiterativa dentro de varias publicaciones históricas. Durante el siglo XX, el espacio asociativo fue cambiando en función del contexto histórico-político de la isla, la neocolonia, la revolución de 1959 y la apertura que se produce en los años 80 hacia España. Ese proceso de apertura es en el que se inserta la labor de Pérez Quintana. Es así que, en este nuevo contexto, parecen quedar muy atrás las recomendaciones apuntadas que ofrecía el progreso de Asturias de La Habana. Arturo Pérez Quintana comienza un periodo en la etapa inisecular del XXI, donde la gaita excede el espacio asociativo y se inserta dentro de las propuestas culturales de la ciudad. Como señala el investigador Juan Andrés Blanco, estos cambios lógicos generacionales influyen en la apreciación de las asociaciones por parte de sus descendientes, los que las sienten de forma distinta. Son cubanos, más jóvenes, con nuevas iniciativas. Pérez Quintana se desempeñó como director y profesor de música de la Banda de Gaitas de La Habana entre 2003 y 2016, con sede en la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba. Había aprendido a tocar la gaita gallega primero y asturiana después, de la mano de dos maestros gaiteros radicados en Cuba. Se trata de las figuras de Eduardo Lorenzo Durán, cubano de padres gallegos, llamado el último gaitero, y José Antonio Rodríguez González, el gaiterín de La Habana, asturiano radicado en Cuba. Con Pérez Quintana coinciden factores externos e internos de los años 90 que redimensionan el espacio asociativo cubano. Por un lado, el derrumbe del campo socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, y el inicio para Cuba de una aguda crisis económica conocida como periodo especial. Por otro, la mejora de la situación en España junto al cambio de la posición hacia Hispanoamérica desde los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González, que hace que se intensifique en Cuba la actuación de la cooperación internacional española. Y estoy citando a Blanco Rodríguez. Esta cooperación se expresa por la creación por Alicia Alonso y el cónsul español del Festival de la Huella de España, en el que participan directamente las asociaciones regionales radicadas en Cuba. Por ambos países se ofrecen distintos tipos de aperturas y accesos beneficiosos para ambas partes, como se describe en pantalla. Es significativo que se amplían los ámbitos de negocio a las asociaciones desde Cuba,
permitiéndoles actividades comerciales, y de conjunto con todo eso, los cambios legislativos en España, que sobre el derecho al voto se producen en los 80 y especialmente de 1995 al 2011, a decir también de Blanco Rodríguez, que hacen que las asociaciones de migrantes sean un blanco directo de atracción para las autoridades autonómicas de mayor presencia en la isla, creándose nuevos programas de ayudas y atracción de jóvenes hacia el centro de las asociaciones y sus programas, como parte de un proceso de poscolonización cultural. Resulta de todas estas circunstancias, en Pérez Quintana conviven 3 escenas musicales en las que se desarrolla haciendo uso de la gaita. En el primero, el espacio asociativo del que procedía y la apertura cultural que se produce a partir de los 90, como hemos explicado. Pérez Quintana se gradúa en 2010 en Oviedo de la tercera promoción de la Escuela de Asturianía, dirigido por la Dirección de Migración del Gobierno del Principado de Asturias, con la titulación de Monitor de Cultura y Gaita. Recibió clases de gaita de maestros asturianos y gallegos y compartió espacio con otros monitores de gaita del continente americano. En el segundo, la escena habanera y el intercambio con otras músicas dentro de la isla a partir de su formación profesional como saxofonista cubano, formado en el Conservatorio Amadeus Roldán de La Habana. Se vinculó con las músicas populares del momento, como el reggaetón, el rap, el rock, la trova tradicional cubana, entre otros. Cursó estudios de sonido y dirigió un estudio de grabación de músicas urbanas en La Habana. Y en el tercero, la escena internacional, donde participa como intérprete, compositor y arreglista en diversos proyectos. Participa junto a su agrupación Gaitas de La Habana en el 12 Festival Internacional de los Colores Celtas de Cabo Bretón, Canadá, en 2008, invitados por el gaitero gallego de popularidad internacional Carlos Núñez. Como monitor de gaita y solista, participa en el Festival Intercéltico de Lorient en 2013, siendo este el evento internacional más prestigioso en el universo de la música celta, donde conoce al gaitero asturiano José Ángel Evia. Para esta ocasión, Arturo realiza una modificación significativa en su gaita desde la semiótica. Estampa la bandera cubana en el fuelle. A partir de este contacto escribe sus primeras versiones, las que recuerdan a las músicas folclóricas irlandesas y escocesas, a manera de gigas en 6 y 12 octavos y reels en 4/4. Escuchemos brevemente este ejemplo de una de sus primeras piezas, Havana Hic, con instrumentación para flauta, violín y gaita asturiana en la melodía y acompañamiento armónico de guitarra y teclado. Aunque no se corresponde con una forma compuesta de subdivisión ternaria, como sucedería en estas gigas, sino con un 2/4 con anacruza, Pérez Quintana decide reforzar el componente étnico en el nombre Hic. Es explicativo señalar que desde 2011 las ayudas por parte de las comunidades autonómicas a las agrupaciones folclóricas americanas se limitaron sustancialmente al dejar de ser interesante el voto migrante. Sin embargo, los convenios desde Cuba hacia las asociaciones de apertura y flexibilidad comercial continuaron. Ante la nueva invisibilidad de las asociaciones asturianas y gallegas ante sus comunidades de referencia en España, se limitó por parte de los directivos de estas asociaciones, y en el caso asturiano se eliminó, la presencia de los gaiteros en el edificio asociativo de La Habana. La antigua terraza y local de ensayos se transformó en nuevo restaurante La Terraza de la cooperativa Habana Gourmet Restaurantes. Todas estas particularidades terminaron con la salida definitiva de Pérez Quintana y su agrupación Gaitas de La Habana del espacio asociativo, ampliando y modificando su nombre al apelativo Gaiteros del Malecón. No me atrevería a asegurar que fue esta vuelta de cara de la madre patria asturgalaica la que reforzara en Arturo el deseo de perpetuar desde lo simbólico su identidad cubana. Tampoco el Ministerio de Cultura cubano había abierto las puertas a la agrupación que nacía del sector asociativo español. Quizás pudiera resultar explicativo el hecho de que en 2010 fue invitado a concursar por el Trofeo McCrimmon, el concurso de instrumentistas solistas de gaita más prestigioso a nivel internacional, y le fue negada desde el Principado de Asturias y desde la propia Federación Asturiana su solicitud de apoyo económico para realizar el viaje. Esta nota de prensa de la revista Celtic Life nos cuenta que habría sido el primer representante cubano en el prestigioso evento internacional. Pérez Quintana se asocia con el cantautor de rap y música afrocubana Dasmar Mora, creando la agrupación Kumari Mate, en la que interpretaba el saxofón. En la producción discográfica Sublevado incluye su tema Pa'lante con uso de la gaita asturiana. El floreo inicial comienza en la nota La, una segunda por encima del tradicional inicio de floreo asturiano para cualquier tono de marcado intervalo sol-do.
en este caso para re con intervalo, la re, con la lógica funcional quinto primero, incluyendo un floreo, que es más propio de la tradición asturiana. La parte de gaita se desarrolla como un reel tradicional escocés en 4/4. El texto de la canción alude a las ansias de libertad y de emprender, aún en circunstancias adversas. Es curioso que dicho concierto tuviera lugar en el Salón Rosado de los Jardines de la Tropical, mismo espacio desde donde 100 años antes interpretaron los gaiteros de La Habana. ¿Dónde está la gente que va para adelante y no para? Otra incursión significativa fue su colaboración en 2015 con el Festival de la Huella de España en Cuba. La directora artística del festival y a su vez de la compañía flamenca que lleva su nombre, Irene Rodríguez, preparó un espectáculo titulado El último gaitero. Estuvo dedicado ese año el festival a la comunidad de Galicia y Rodríguez se propuso hacer un homenaje al gaitero Eduardo Lorenzo. Pérez Quintana figura como gaitero en ese espectáculo, encarnando a la figura del gaitero gallego. La música fue escrita por el profesor de composición de la Universidad de las Artes, Isa Noel Gutiérrez. Conviven el flamenco con los pasos de Jota y Muñeira desde una mirada contemporánea. Se intercambia el tambor tradicional por los afrocubanos batás y yaito teleyocón con lo tocado simultáneamente. En otra de sus actividades, Pérez Quintana participa con la trovadora cubana Liua María Evia en la pieza Con los hilos de la luna. Interpreta la parte de gaita que acompaña a la canción, la que es estrenada, con parte de la banda de gaitas, en el Teatro Carlos Marx de La Habana en 2011. Esta obra hace referencia a los lazos que creó en su infancia con su abuelo asturiano, ejemplo que se traslada a las herencias culturales que acompañaron a todos los emigrantes españoles. En la propia letra, además de lo sonoro, hace referencia directa a la gaita diciendo: trajo la gaita asturiana y el pasodoble elegante, pero se quedó conmigo entonando ¿de dónde son los cantantes?, citando la pieza de la trova tradicional cubana Son de la Loma de Miguel Matamoros. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Posteriormente, dicha obra volvió a reponerse, grabada por el gaitero José Ángel Evia. A partir de los vínculos que surgieron con este, tanto a colación de este trabajo con la trovadora cubana como por los encuentros en el Festival Intercéltico, Evia conoce el trabajo de Pérez Quintana y le propone desarrollar parte de los arreglos musicales de su nuevo trabajo, Al son del indiano. Queda así registrado un proyecto musical que se difundió por redes sociales como pequeños cortos audiovisuales, un libro impreso y un CD que le acompaña, que se publica en 2018 y que recrea los contactos de la música asturiana con las músicas localizadas en los sitios que mayoritariamente recibieron a los asturianos de la emigración en masa: Cuba, Argentina y México. Pérez Quintana canta las versiones para gaita y orquesta popular charanga junto con José Ángel Evia de las piezas Al son del indiano, Asturias Cha-Cha-Cha, versión de las Asturias de Albéniz, El día que me quieras en La Habana, Carlos Gardel, Rumba de Reyes, rumba asturiana con citas a la rumba afrocubana, Volver al bolero, versión de Volver de Gardel y Lepera, y Alborada merengada, tradicional asturiana, Alborada Baldomero Fernández con acompañamiento de metales y percusión en ritmo merengue. En estas la gaita unas veces asume la melodía de la obra que cita, como el caso de Volver y El día que me quieras.
en otras versiona para gaita, con alto virtuosismo técnico, el Asturias de Albéniz y sus aires flamencos. En la rumba de Reyes intenta buscar semejanzas entre la rumba asturiana 2x2 estable y marcada y la rumba afrocubana de marcada polirritmia, aunque se presenta como una salsa popular bailable. Cabe señalar que en los géneros de la tradición asturiana se recogen obras denominadas rumbas, como rumba de ellas, rumbas de Clemente, entre otras. Se describen toques de tambor para acompañarlas. Estas se localizan en la zona asturiana que hace fronteras con Galicia, donde también se registran con mayor presencia este mismo tipo de rumbas gallegas. Pero el factor común entre estas y las cubanas pareciera ser solo la denominación rumba dentro de un compás binario, sin apreciarse conexiones evidentes, lo que apetecería un posterior a estas aparentes coincidencias históricas. A partir de este trabajo, José Ángel Evia gestiona la donación por parte del Iberbank y la Nueva España de un set de 12 gaitas asturianas nuevas para el Instrumentarium de Gaiteros del Malecón. Pérez Quintana se traslada desde 2016 a Miami, donde reside actualmente y continúa sus proyectos musicales junto a su gaita asturcubana. Como conclusiones, quisiera señalar que Arturo Pérez Quintana se inserta en el proceso de profesionalización del folclore que ocurre en España a finales del siglo XX, lo que le permite acceder a una formación especializada en las técnicas de interpretación de la gaita, cuestión que cristaliza a partir de su preparación como músico académico cubano, apropiándose del instrumento como parte de su identidad artística. La observación crítica del espacio asociativo español en Cuba nos permite analizar las condicionantes por las que se gesta el trabajo de Pérez Quintana, su devenir y desenlace, aspectos que se encuentran vinculados a las políticas exteriores, tanto de Cuba como de España, y a las construcciones identitarias que ambos países intentan en cada caso resguardar, defender o silenciar. El trabajo de este gaitero y su gaita con las músicas populares cubanas acerca a estos dos mundos que se sabían presentes, pero que se figuraban desconocidos. Esta tardía confluencia conformará motivo de una acuciosa reflexión, si bien mientras podremos contemplar las relaciones de ida y vuelta que hoy se construyen con los gaiteros del Malecón. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Susana. Y gracias a las tres intervenientes. Yo voy ahora a abrir el debate. Recuerdo que tenéis ahí un botón que dice pedir para hablar y si pulsáis el botón yo ya sabré quién quiere intervenir. Así que voy a abrir el debate. Si alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los tres ponentes. No, parece que no. Bueno, yo tengo una cuestión. Tenemos a María Elena Vinueza. Sí, por favor, María Elena. Sí. Hola. Hola, soy María Elena desde La Habana. Nada, solamente agradecerle la mesa. He disfrutado mucho esa relación de todos los ponentes y esa mirada hacia esa migración que tanto aportó a lo que somos. Así que he disfrutado, solamente para decirles y agradecerles. No les tengo preguntas. Seguro que tendría mucho por preguntar en otro momento, pero bueno, agradecer, felicitar a todos los ponentes. Me ha dado mucho gusto oír a Susana y cómo ha ido construyendo todo ese imaginario que vi iniciar, y también agradecer esa mirada de la revisión documental de los gallegos en La Habana desde el principio de este panel y allá también hacia Argentina y todo lo demás. Solamente eso, agradecerles, porque he sido su escucha permanente durante toda la sesión. Y me ha dado mucho gusto. Pues muchas gracias, María Elena. ¿Alguien más? Tenemos tiempo,
unos 10 minutos, 15, no. Bueno, avanzo yo entonces. Tenía aquí una pregunta para Javier Ares y otra para Javier Jurado. Javier Ares, pues muchísimas gracias y enhorabuena a los tres, muy interesante. Y sobre tu ponencia, mencionaste un cancionero de 1942 y ¿tienes más noticias del repertorio que el coro cantaba? Sí, tenemos mucha suerte de conservar muchos programas de mano y en la publicación que hablaba antes, esa revista Betanzos, Sí. conservamos, curiosamente, en Betanzos, no en Buenos Aires, en Betanzos, muchos de esos originales, casi la colección completa, y claro, siempre aparece allí el programa de mano. No profundicé mucho en hacer una comparativa, es algo que bueno, en el título no soy muy ambicioso, no son apuntes para una revisión. Por eso, Sí, claro. Es una curiosidad mía, no estoy... Me falta confrontar todos esos programas de mano que son eso, en la propia revista, aparte como son esas publicaciones, con muchos anuncios, con Claro. una mezcla total de cosas, en medio aparece el programa, que siempre lo había en cualquier tipo de fiesta, acto, siempre había una actuación y en esa actuación siempre había un programa. En un primer vistazo me atreví a decir que todo se mueve dentro de los parámetros, pero yo creo que eso habría que profundizar un poquitín y revisar, ¿no? Y comparar con otros coros en Buenos Aires, con otros coros en Cuba, y es un trabajo quizá un poquitín más fino que queda pendiente, Claro. ¿no? Pero lo difícil ahora era trazar simplemente las etapas de los directores y no fue fácil. Aquí me ayudó mucho la figura de Maiztegui, que me completó un poco el final y el principio. Claro. Sí, porque si no, no era nada fácil. No existe mucha documentación, o por lo menos yo no la he localizado todavía, donde venga definido, pues, porque tampoco yo creo que se producía de una forma repentina, ¿no? El cambio de director o estas cosas un poco paulatinamente, o uno faltaba y el otro lo cubría, era provisional. Entonces, bueno, son cosas que... Y yo creo que ellos también eran un poco los que definían ese programa, pero en principio Nieto Marcos usaba muchas armonizaciones propias, pero después Maiztegui, Coralini y García Picos yo creo que se limitaban un poco más al repertorio más habitual. Vale, sí, es un poco, uno era español, otros eran argentinos, que como tenían varias distintas nacionalidades y distintos percursos, preguntaba. Y otra cosa que me llamó la atención y que tú mencionaste hace poco es que casi todas tus fuentes, o por lo menos la mayoría, están en Betanzos y no en Buenos Aires. Betanzos tiene... ¿Cómo ocurre eso? Bueno, aparte de otras que son fondos particulares, me pareció, pero tienes muchas fuentes de Betanzos. Y no de Buenos Aires. Se puede contar, esto se está grabando, esto... No, sí que se puede contar. Es muy simple. Mira, te lo explico. Ese año 84, que yo establezco como final de este pequeño estudio introductorio sobre el coro, tiene que ver con el retorno de García Picos a Galicia. Sí. No es un retorno único, es decir, retorna él y retornan muchos otros. ¿Por qué? Bueno, claro, es una cuestión de política, es una cuestión de que acababa de entrar, bueno, ya llevaba unos años la democracia en España, vieron la oportunidad de volver a su Galicia ideal. Y después, pues supongo que además la autonomía, el desarrollo autonómico que se produce justo en esos años, también fue un último empujón. Y muchos volvieron. Y claro, esto son cosas que ahora vemos y que vemos así con horror, ¿no? Pero muchos volvían con mucha documentación. ¿Con pues, mucha, perdona? Documentación, se traían la documentación. Sí, mucha documentación, sí, claro. La documentación está publicada en archivos públicos. Concretamente, la revista Betanzos está en consulta online a través del archivo municipal de Betanzos, que tiene una web. Y como eso, pues muchas cosas, ¿no? La carta donde Castelao agradece el ser nombrado socio de honor por el Centro Betanzos se conserva en Betanzos también.
Sí. No debería ser así, pero bueno, la egiptología yo creo que nos da las claves, ¿no? De qué ocurrió, ¿no? Pues que en un determinado momento hay alguien que valora que va a estar mejor cuidado ahí. No es Sí, justo claro, y como hoy vienen en a día, España, traen la tampoco es documentación, claro, justo, claro. no es justo lo que se hizo, pero tampoco es justo a lo mejor verlo con los ojos de hoy en día, ¿no? Habría que ver aquel momento y esas personas que, bueno, era su forma de custodiarlo, ¿no? Otros fondos los depositaron en el archivo de migración. Aquí en Galicia tenemos esa suerte, ¿no? El archivo de migración también es otro sitio importante, pero bueno, eso es un debate grave, ¿no? El de por qué Claro. cosas se conservan en un sitio y no en otro, ¿no? Claro, claro, claro. Y es que grave y sensible, es que, Muy bueno, delicado, pues muy delicado. delicado, sí, sí, muy delicado. Pues muchísimas gracias por tu ponencia. Muy interesante el coro y la actividad que tenía. Y para Javier Jurado tenía una pregunta, porque José Fernández Vive, has hablado de las obras que compuso y las obras que la estudiantina también tocaba, y me resultó extraño, o sea, raro, porque compuso solo una muñeira, siendo que a lo mejor había una nostalgia en Habana de su Galicia natal, y a lo mejor me parece que podrían haber, no sé, compuesto o tocado más repertorio que les recordara a España, a Galicia, pero sin embargo solo mencionaste una muñeira, por lo menos que yo Sí. hubiese apuntado. Sí, solo compone una muñeira para la estudiantina. No hay una explicación lógica porque él compuso previamente muñeiras para piano, compuso suites gallegas para piano, algunas de las cuales además están orquestadas para sexteto de espectáculo de variedades, pero también para orquesta sinfónica o para banda en otro caso. Lo componía muy habitualmente sobre sonoridades populares, directamente sobre temas populares o que de alguna manera recordaban lo gallego. Hay alguna mención en otra obra, concretamente en El pasodoble de los arenaleses, que es un tema de fusión muy curioso porque el pasodoble comienza con un alalá gallego, que es un género de ritmo libre, que inmediatamente da paso a una sonoridad de paso doble, pero no de paso doble galego, de paso doble regional, sino la variedad de paso doble español, incluso con cierto corte taurino. La idea es que, independientemente de que sirviera un concepto identitario propio del centro gallego, ese concepto, por la potencia que el centro gallego de La Habana tenía en relación a otros centros no gallegos, pero por ejemplo el andaluz, que tenía un trabajo muy minoritario, o el mismo de la agrupación con la que compitió en el certamen de estudiantina, la montañesa. Claro, esto es de Cantabria, una otra zona española, pero el centro gallego tenía una importancia enorme en la economía de la isla y por supuesto también en el aspecto cultural. Entonces yo creo que lo que intentaba era asumir, aunque una parte de estudio que aún no abordé, pero abordar en su momento, asumir una influencia sobre la colonia española más allá de la colonia gallega. Ah, De vale, hecho, vale, vale. el presidente, hay que recordar que el presidente del Centro Gallego, por ejemplo, era Partagás, era el dueño de las fábricas de habanos Partagás, y como él había muchísimos otros grandes empresarios que estaban situados en el Centro Gallego. Quizá al buscar varios pasodobles que estaban en el listado de repertorio y de tonalidades, había varios en frigio mayor. La sonoridad del frigio mayor es característicamente española, bueno, más concretamente del sur de España, ¿no? Entonces Claro. quisiera una sonoridad española que agrupara más allá de la identidad gallega, la identidad de la emigración española alrededor de ese gran centro gallego que fue. Es la única explicación que he encontrado al respecto de que solo compró una muñeira y la mención de un alalá, que son unos 16 compases del total del paso doble. Sí, sí, tiene sentido, gracias. Bueno, yo no, si alguien más quiere preguntar, tenemos tiempo aún. Basta con que me digan, por favor. Pues sí, Javier Jurado. Sí, Tienes aquí. Vale. Quería preguntarle a Javier Ares si hay algún tipo de documentación o dato, porque en uno de los programas que enseñaste
venía una especie de participación, no sé si homenaje, no me dio tiempo a ver, al poeta Avelino Díaz. Coincidió con García Picos, Avelino Díaz, Alfonso Gallo Sofrías, también que era poeta exiliado, como Avelino Díaz también lo era, pero también estaba en la misma época Marusa Villanueva, que luego fue directora de la Casa de Rosalía. ¿Está documentado que García Picos tuviera una relación con estos autores del Centro Gallego de Buenos Aires? A ver, documentado, no exactamente. Es decir, Carlos, igual que le ocurre en una etapa a Maiztegui, estaban en todas, estaban en todas. De hecho, cito a los dos porque después juntos, en los años 70, fundan el coro del Centro Gallego, que es muy curioso que como coro, seguro que hay algún dato de alguna formación anterior a ese año. Pero como coro, digamos, formal, ya con una actividad seria, en el sentido de que continuada en el tiempo, pues es en esos años. Y pues estaban dirigiendo varios coros a la vez, estaban en todos lados, entonces, pues claro, seguro que hay un contacto. Si existe a través de documento carta, por ejemplo, no hay muchas cartas de Carlos, no hay muchas, y las que hay no suelen apuntar hacia las personalidades del galleguismo. Muy curioso, excepto un núcleo de cartas que sí que están, que son directamente entre Neira Vilas y Carlos. El resto, pues son con sus amigos, con sus... a ver, yo creo que también les pasaba un poco cuando hablabas de esto, de que solo tenía una muiñeira, que es que por una parte querían hacer sus cosas, pero por otra, sus cosas quiero decir relacionadas con el mundo gallego, pero por otra también querían hacer cosas fuera del mundo gallego, ampliar, ¿no? Claro, cuando decías que solo compuso una, bueno, Carlos López García Picos no compuso nada, ni para coro ni para banda. Para coro hay una obra que hay un dato ahí, pero todavía ese hilo no dio mucho de sí. ¿Por qué? Pues simplemente porque él entendía que tenía que hacer una función dirigiendo, pero a la hora de componer no tenía ganas. Y armonizar, no, porque él estaba en otra. Entonces, pues supongo que a la vez les gustaba mucho estar con ese mundo gallego y sobre todo con esa intelectualidad galleguista de Buenos Aires, que bueno, son nombres súper importantes, los que tú acabas de mencionar y todos, ¿no? Los que ya sabemos, ¿no? Ese Seoane, el propio Neira Vilas, grandísimas personalidades de las artes, ¿no? Pero por otra parte también se escapaban de eso, ¿no? Y en el caso de Carlos, por ejemplo, se asoció en la Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina, ¿no? El día le daría para mucho más, pero sí, él estaba en todas. Y contacto con ellos, claro, fotos conservaba muchas, pero son un poco caóticas a veces. Hay una foto que me encanta, que es una foto en la que no sale él, y él pone que está con esa persona. Claro, pues él se ve que estuvo en un acto con esa persona, con Arturo Cuadrado, pero lo refleja así, ¿no? Estaban en todas, seguro. Te lo comentaba porque puede haber un cruce de investigaciones en nuestro caso maravilloso, y es que Manuel Fernández Vide, hermano pequeño de José, del maestro Vide, vivía en Buenos Aires y era una persona enormemente activa, además era antiguo orfeonista, el Orfeón Unión Orensana, muy activo en la cultura de Buenos Aires junto a otros autores, no solamente él, sino Tacholas, el actor hispano-argentino. Tacholas fue miembro de Cola de Ruada y emigró a Argentina, donde se hizo famoso como actor, pero también era Fernando Luis Iglesias Sánchez, pero también coincide, aparte de Maruja Villanueva que te cité, Alfonso Castelo y otros componentes, Conchita Jeremías, también de la Cola de Ruada de Orense. O sea que hay bastantes personas de Orense que emigraron a Cuba al mismo tiempo que otros emigraron a Buenos Aires. Entonces, a lo mejor uno de los componentes del coro de Rumoroso también era original, incluso pariente de Vide. Por eso te lo comentaba. Me pasó una anécdota que yo contacté con el hijo de Andrés Gaos Guillochón, y iba para preguntarle por su padre y me dice, no, los que estuvimos en el coro del Centro Gallego somos nosotros. Te envío esta foto que aparezco yo, mi mujer. Pues sí, no, es muy fácil, ¿no? Que aparezcan estas conexiones, y en el caso que decía, Neira Vilas, además es una conexión que une todo, ¿no? Con Cuba, Buenos Aires,
y Galicia. Sí, sí, a ver, además, aunque no exista la conexión directa, yo creo que el espejo en Cuba y el espejo en Argentina tienen muchas, y en México un poco menos quizá, pero entre Cuba y Argentina lo que estaba ocurriendo allí entre esos gallegos y las cosas que sentían es muy similar, muy similar. Después se desarrolla en un contexto distinto y se desarrolla de una forma distinta. Pero las sensaciones tienen que ser las mismas. Llegar a un mundo que en un principio te parece hostil, juntarte a los tuyos, recordar, idealizando lo que has dejado atrás. Pues, sí, conexiones siempre van a aparecer, ¿no? O sea, la verdad es que es un mundo muy rico, ¿no? De la transculturación. Genial. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. No me parece. Pues vamos a terminar aquí. Vuelvo a felicitar a los tres ponentes y a darles las gracias por una sesión tan interesante sobre Galicia, gallegos en América. Así que muchas gracias a todos. Muy buenas tardes o buenos días. Bueno, buenas tardes a todos y nos vemos seguro que mañana en el segundo día del Congreso. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Hasta mañana.